Seguimos con el estudio de la iglesia primitiva y seguimos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esta ocasión nos vamos a centrar en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Para eso vamos a coger un versículo clave y un versículo base, que es el libro de Mateo en el capítulo 26 y versículo 26. Y dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Una de las cosas que estábamos viendo acerca de la práctica de la iglesia primitiva era la cena del Señor. Nosotros lo conocemos como la cena del Señor o la Santa Cena. Y una de las cosas que vemos aquí o diferimos mucho en cuanto a la enseñanza de la Iglesia Católica, ellos le llaman la Santa Eucaristía, es que en el dogma católico enseñan o ellos interpretan que durante la Eucaristía la sustancia del pan y del vino se convierten literalmente. O sea que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo, llamándole a este proceso la transubstanciación. Este concepto dogmático no se creía en la iglesia primitiva, ni Jesús lo enseñó, ni los apóstoles tampoco lo enseñaron. Este pensamiento, hermanos, se dogmatizó siglos después, en el 1215, en el Concilio de Letrán, fue donde se definió este dogma. La doctrina de la transubstanciación, como lo llamaron posteriormente, fue establecida oficialmente por la Iglesia Católica en el Cuarto Concilio de Letrán en el año de 1215, bajo la dirección del Papa Inocencio III. Sin embargo, la idea fue defendida por primera vez en el siglo IX por un monje llamado Benedicto Pascasio Radberto, quien escribió sobre la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente, en su obra llamada De Corpore ex Sanguini Domini. La Santa Cena para nosotros, en cambio, es un acto, hermano, de memoria y conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y representa para nosotros un simbolismo del sacrificio de Jesús. Es un recordatorio de la unidad de los creyentes, del perdón de nuestros pecados y de la esperanza que nosotros tenemos en el regreso de Cristo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, vemos aquí al apóstol Pablo hablando a los hermanos de la iglesia primitiva de Corintios con respecto a esta práctica, esta liturgia. Vemos cómo Pablo lo instituye o lo constituye como una práctica ritual en nuestros ágapes, en nuestras reuniones. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 23 dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, dice que él lo recibió del Señor. ¿Cuándo lo recibió? Recordemos que el apóstol Pablo no estuvo ahí en la cena con los 12 apóstoles. Pablo sale al escenario mucho tiempo después. Ahora bien, ¿por qué dice Pablo? Porque yo recibí del Señor. Ya lo hemos dicho por activa y pasiva, que después de la muerte del Señor, cuando el Señor ascendió, los apóstoles y Pablo siguieron recibiendo instrucciones de parte del Señor por medio de revelación divina. Por eso dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él
venga. Vamos a dejarlo hasta ahí. Muy bien. Para ¿cómo nosotros entender las palabras de Jesús para con sus discípulos sobre el pan y el vino? ¿Cómo entender las palabras del apóstol Pablo con respecto al pan y el vino? Para poder comprender la Biblia, debemos de saber unos cuantos puntos importantes en cuanto a la interpretación de ella. Para una correcta interpretación de la Biblia se deben seguir las pautas de la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Ya anteriormente en otros vídeos ya he explicado un poco acerca de la hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de la correcta interpretación del texto sagrado. El objetivo, hermano, es comprender el significado que los autores originales quisieron transmitir, evitando imponer nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos o pensamientos al texto. Ahora bien, para esto nosotros debemos aplicar unas pautas importantes. Primero, cuando leemos el texto tenemos que no solamente leer el texto, sino el contexto del pasaje que estamos estudiando. Número 2, debemos de estudiar el contexto literario, el contexto histórico y el contexto cultural. Es muy importante que nosotros comprendamos y entendamos, hermano, el contexto histórico, el momento de la historia del pueblo judío, qué era lo que pensaban, cómo pensaban, la manera en que ellos hablaban, su lingüística, qué recursos literarios utilizaban y sobre todo también su cultura. Si nosotros no entendemos o estudiamos lo que pensaban los judíos de aquella época o cómo hablaban, cuál era la manera en la cual ellos se expresaban, su cultura, no podemos entender a ciencia cierta bien lo que está transmitiendo o lo que se está hablando en ciertos textos bíblicos. Número 3, hermano, debemos nosotros aplicar el texto y el contexto del pasaje que vamos a estudiar. Debemos no solamente aplicar el texto y el contexto, sino también debemos aplicar el contexto bíblico general. ¿Qué es lo que se está hablando en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que se está hablando en el Nuevo Testamento? Y vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre sale a relucir la figura principal de la Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo. También debemos de tener muy en cuenta el género literario. Es importante nosotros entender el género literario, como qué es una hipérbole, qué son parábolas, qué son ironías. Todas estas clases de literatura, esa lingüística que tenían los judíos, lo vamos a ver muy presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra de las cosas que también nosotros tenemos que entender, hermano, es la intención del autor. ¿Qué es lo que quería transmitir el autor? Si estaba transmitiendo a una audiencia general, si estaba transmitiendo solamente, pues en algunos casos vemos que el Señor Jesús se refiere solamente a los discípulos, a los apóstoles. Otras veces habla a los religiosos y otras veces habla en general. Tenemos que tener muy en cuenta esos conceptos básicos para nosotros poder tener una correcta interpretación de ella y saber cuál era la intención del autor. Y otra cosa es la armonía teológica entre capítulos y versículos, que nos vamos a encontrar muchas veces. Por ejemplo, en la epístola de Pablo va a tener una armonía teológica con la primera carta de Juan o la segunda carta de Juan, etcétera, etcétera. Entonces, conociendo y teniendo en cuenta estas pautas, podemos nosotros saber interpretar correctamente el texto sagrado. Una de las cosas que debemos de saber es que los judíos bíblicos en su cultura usaban, hermano, simbolismos. Y no solamente los judíos, sino todas las culturas, tanto los hebreos como los griegos, hermano, como los sumerios, hermano, utilizaban, y los egipcios utilizaban mucho simbolismo. De hecho, en el principio, hermano, cuando las primeras culturas que nosotros tenemos evidencia no utilizaban o no había un lenguaje como tal, y para poder ellos comunicarse con otras personas, pues utilizaban simbología, utilizaban, hermanos, figuras tanto de la naturaleza como de animales para poder representar situaciones, y era la manera como se expresaba anteriormente.
Obviamente, el lenguaje fue evolucionando a través de los tiempos hasta que hemos llegado a tener ya el alfabeto, tenemos una armonía, tenemos palabras conjugadas, etcétera, etcétera. Pero antes, en el principio, no era así. Y se utilizaba mucha simbología y a lo largo de la historia de muchas culturas, esas simbologías se siguieron utilizando. Muy bien. Por eso nosotros debemos de entender esos cuestionamientos para poder entender qué es lo que se estaban refiriendo o qué se refiere en cada contexto que estamos hablando acerca de la Biblia. Así es que eso tenemos que saber y entender que los judíos bíblicos en su cultura usaban simbolismo de manera extensa, tanto en su práctica religiosa y litúrgica como en su vida cotidiana. De hecho, a lo largo de la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos esas prácticas simbólicas de sombras, de figuras, de metáforas, de hipérboles, parábolas, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, utilizando objetos de simbología literaria narrativa, ellos representaban conceptos. Esos conceptos se transmitían en conceptos espirituales y culturales. En este caso, pues, la judía, ¿no? Representaban esos conceptos mediante los simbolismos, mediante las sombras, las figuras, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 1 en adelante, mire lo que dice. Pues ya que la ley solo tiene la sombra, note eso, de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque una ofrenda él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Obviamente, hermano, el lenguaje judío es un lenguaje bastante complejo también por entender. Por ejemplo, aquí se está hablando acerca del antiguo pacto hacia el nuevo pacto, de cómo los pecados en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía pecado por expiación, se sacrificaba machos cabríos, toros, ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se sacrificaba o se hacía sus sacrificios, hermano, ese sacrificio que se hacía con estos animalitos, no era más que la sombra o la figura del verdadero sacrificio que iba a venir, hablando de la persona de Jesucristo. Por eso después vamos a ver ciertos simbolismos y analogías y metáforas que se va a hacer a la figura del mismo Señor Jesús. Pero está hablando de la importancia, o se está hablando del antiguo pacto con el nuevo pacto. Recordemos que el mismo libro de los Hebreos dice que tenemos un pacto mucho mejor ahora. Y ya el antiguo pacto quedó obsoleto porque cuando se sacrificaban animales, ese pecado simplemente se cubría. Pero con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él quitó nuestros pecados, nos perdonó, y de una vez y para siempre, ese pecado. Por eso que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es un sacrificio perfecto, sin mancha, para con todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermano, de eso se está hablando de lo que del antiguo pacto al nuevo pacto, y vemos sombras y figuras que se utilizan aquí. Ya cuando se sacrificaba un animalito, un corderito, ya estábamos viendo la sombra y la figura de lo que iba a venir en el futuro, que era
el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. De eso está hablando el libro de los Hebreos. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de estas simbologías o metáforas que utilizaban mucho los judíos. Para citar, por ejemplo, Juan capítulo 6 y versículo 49. Juan capítulo 6 y versículo 49. Recordemos que una de las cosas que estamos haciendo aquí es demostrar que para nosotros, por ejemplo, el pan y el vino es una simbología, no es algo literal. Nosotros no creemos que cuando se imparte la Eucaristía, ese pan se convierte en la carne real del Señor Jesús, como lo piensan los católicos, o el vino se convierte literalmente en la sangre. Nosotros no creemos eso, obviamente. Y de ninguna manera el Señor Jesús les estaba enseñando eso a sus discípulos. Los discípulos entendieron lo que dijo el Señor Jesús, claro que lo entendieron, porque ellos entienden o conocían ese lenguaje, ese simbolismo. De hecho, en su cultura les era muy familiar todas esas apreciaciones, al igual el apóstol Pablo. Entonces, lo que quiero aquí demostrar es la simbología que se utiliza mucho en la escritura, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y estamos estudiando y tratamos de demostrar. Bueno, lamentablemente se nos ha ido un poco el tiempo, pero lo vamos a dejar para una segunda parte. Así es que nos estaremos viendo Dios mediante y para seguir con este estudio acerca de la iglesia primitiva.